El aire en la habitación no se había movido. En realidad, no. Era denso, coagulado, como si todos aún se estuvieran atragantando con las palabras que Izuku había logrado pronunciar. Morí. Nadie habló. Nadie respiró siquiera muy fuerte. Y luego, oh. Listos para mi clase de inglés, mis oyentes. La puerta se abrió de golpe. La voz de Present Mic irrumpió en la habitación, brillante y resonante, como si el mundo no acabara de estallar. Su sonrisa era amplia, su energía desbordante, y todo golpeó como una bofetada el silencio sofocante. La clase no respondió, ninguno de ellos. La sonrisa de Present Mic se desvaneció. Su voz resonó como un platillo, pero el silencio que siguió fue más fuerte. Su mirada recorrió la sala, ojos abiertos, rostros pálidos, hombros rígidos. Como si acabaran de ver a alguien desangrarse frente a ellos. Su voz se quebró, ahora más suave. Me perdí algo. No estaba seguro de la situación que se avecinaba, pero de algo estaba seguro, algo había sucedido. Y era grave. Hagakure fue quien se desmoronó primero. No podía verle la cara, pero estaba seguro de que hablaba con lágrimas en los ojos, si su voz temblorosa no era ya una señal. Él, Midoriya, dijo que, tragó saliva con dificultad. Dijo que murió. Las palabras volvieron a golpear como un puñetazo, más fuertes ahora que se repetían en voz alta. Algunos estudiantes se estremecieron. La mandíbula de Hiro se movió silenciosamente, Sado parecía enfermo, e incluso el rostro de Todoroki se transformó en algo cercano a la alarma. Present Mic ya estaba al tanto de la situación. Y él también sentía náuseas. Recordó la reunión que todos los profesores tuvieron con Nezu, hablando de la situación de Izuku Midoriya y de cómo debían mantener a sus alumnos al margen para no alertarlos. Por supuesto, habían olvidado la información crucial de que Izuku podría ser quien la filtrara. Todos los estudiantes en la sala lo miraban, esperando alguna reacción. Diciendo lo tonto que era o que Izuku no estaba lo suficientemente cuerdo como para entender lo que decía. Pero era mentira. Cada frase que Izuku decía era la verdad. Podía morir, podía revivir, y lo peor es cómo sintió cada dolor que le infligieron al morir. Present Mic no tenía intención de mirar a Izuku, pero lo hizo. Y vio lo confundido que estaba el joven. Cómo permanecía Izuku allí, pequeño, con los hombros encorvados, parpadeando confundido, como si hubiera perdido el hilo de una conversación. Como si no pudiera entender por qué la sala lo miraba fijamente, por qué sus palabras habían abierto algo que todos los demás podían sentir y él no. Present Mic no sabía cómo responder. Debería revelarlo todo, guardar silencio, responder que no era su problema. Mentir. Observó a cada uno de sus estudiantes. Shoji se sentía más pequeño de lo habitual, el cabello mágico de Aoyama se sentía menos brillante, Asui miraba al suelo, y Ida estaba absorto en sus pensamientos, incluso el habitualmente brillante y enérgico Kaminari no tenía ganas de hablar, parecía estar enfermo. Empezó. Luego se detuvo. Porque claro que sí, ¿qué podía decir? El silencio volvió a cerrarse, oprimiendo su pecho. Podía oír el roce de los zapatos en el suelo, las respiraciones superficiales que sus alumnos no querían que nadie notara. No se suponía que fuera así. Era la clase de inglés. Se suponía que debía llenar el aula de ruido, de ritmo, de chistes tontos que los hicieran poner los ojos en blanco. No, esto. Así que lo intentó de nuevo, recuperando su ritmo habitual, con la voz demasiado aguda para sonar natural. Bueno, oyentes, ¿qué tal si pausamos ese comentario y hablamos un poco de inglés? Nadie se movió, nadie rió, el silencio era más denso que antes. La mano de Ochako se cerró con fuerza alrededor de su manga. Pero, ¿qué quiso decir? Susurró, y las palabras hicieron que algo se abriera. Sí, murmuró Kaminari con voz ronca. Dijo que murió. La gente no regresa así como así. Incluso Todoroki, que rara vez hablaba a menos que fuera necesario, alzó la mirada hacia su maestro, tranquilo pero firme. Es cierto, la garganta de Present Mic se movió. Quería desviar la voz, girarla, ahogarlos en ruido hasta que el silencio se desvaneciera. Pero 18 pares de ojos los sujetaron, esperando, exigiendo. Izuku. Izuku solo parpadeó, luciendo más perdido cuanto más pasaba, como si todavía no pudiera entender cuál era el gran problema. Mic tomó aire con dificultad, bruscamente y de forma irregular. No había salida. Ya no. Sí, dijo finalmente, y la palabra cayó como una piedra en la habitación. Algunos estudiantes se quedaron sin aliento. Mina se llevó las manos a la boca.
Incluso Zero se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran empujado. Present Mick se frotó la cara con la mano, y las gafas de sol se le resbalaron por la nariz. Mira, yo, no pensaba ser quien te dijera esto, pero, te mereces la verdad. Su voz se había vuelto grave, firme, pero con un tono que delataba lo mucho que odiaba decirlo. Dejó que el silencio respirara una vez antes de continuar. El don de Midoriya, no es como la mayoría. Le permite, sobrevivir a cosas que deberían haberlo matado. Su cuerpo puede reiniciarse. Hizo una pausa, tragando saliva. Lo que significa que sí. Técnicamente, puede morir, y luego regresar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Demasiado surrealistas, demasiado cortantes. Los ojos abiertos de Suyu parpadearon lentamente. Esa es, su peculiaridad, susurró, casi con voz ronca. Mick asintió, apretando la mandíbula. Esa es la esencia, no necesitas los detalles. Los estudiantes estaban pálidos, conmocionados, incapaces de comprender esta nueva realidad. Los nudillos de Uraraka se habían vuelto blancos allí donde se agarraba la falda. La mano de Hiro se crispó, como si quisiera taparse los oídos. Eso significa que, ya murió. Todas las cabezas se giraron. Shinzo permaneció rígido, con los ojos ensombrecidos bajo su cabello desordenado. No había hablado mucho desde su traslado, pero ahora sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Era la pregunta que todos se habían estado ahogando. La que ninguno había querido formular. Sabían la respuesta, la sabían, pero deseaban no saberla. Present Mick se quedó paralizado. Su garganta chasqueó al tragar, y por un instante, toda la sala pareció quedarse quieta, esperando a que lo negara. Que se riera, que dijera que no, pero el silencio se prolongó demasiado tiempo. Los hombros de Mick se hundieron y sus gafas de sol se deslizaron hacia abajo. Comillas. Bajó la mirada, cerró los ojos y asintió lentamente. Las palabras ya no le salían. Un par de estudiantes se estremecieron. Kaminari emitió un sonido gutural como si vomitara. Uraraka se tapó la boca con los ojos húmedos. Incluso la mirada de Todoroki brilló, penetrante, con algo cercano al horror. Mick finalmente se irguió, forzando la voz a ser firme. Lo que importa es que está aquí. Está a salvo. Y el resto no te corresponde a ti. Pero la forma en que miraron a Izuku, la forma en que el silencio se negaba a desaparecer, le decía que las palabras no eran suficientes. Izuku se removió bajo sus ojos, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. No había querido. Había hecho algo malo. El silencio lo oprimía, pesado, sofocante, e intentó encontrarle sentido de la única manera que sabía, observando. Hiro tenía los labios apretados, los ojos abiertos y rojos. Está enfadada conmigo. Debí haber arruinado algo. Kaminari estaba pálido, encorvado sobre su escritorio como si estuviera enfermo. No quiere estar cerca de mí. Los ojos abiertos de Suyu lo miraron fijamente demasiado tiempo, mientras su garganta se esforzaba por contener las palabras que nunca le salían. Está disgustada. Los nudillos de Uraraka estaban blancos donde se agarraba la falda. Me tiene miedo. Debería tenerlo. Debería haberme quedado callado. Incluso Todoroki, con su mirada penetrante e inquebrantable, parecía que lo quemaba, y el pecho de Izuku se hundió. Me odia. Lo rompí todo. Donde quiera que miraba, lo veía. En los dedos temblorosos de Shoji, en el brillo apagado de Aoyama, en el rostro pálido y sudoroso de Sato, en los hombros rígidos de Ojiro. Shinzo permanecía rígido, demasiado quieto, con la mandíbula apretada. Incluso el nuevo. El aire se llenó de sus ojos, todos mirando fijamente, todos cargados con algo que Izuku no podía identificar. Solo sabía que dolía. Vieron el monstruo que era. No debería haber hablado. Se le hizo un nudo en la garganta. Sus manos se cerraron sobre sí mismas. Quería desaparecer en el suelo, esconderse, volver al silencio donde no podía arruinarlo todo con palabras que salían mal. Su voz se quebró, débil y rota. Agachó la cabeza y encogió los hombros. Lo siento. Las palabras cayeron como un cristal rompiéndose. Un estremecimiento colectivo recorrió la clase. Nadie respiró. Nadie supo qué responderle. Izuku mantuvo su mirada en el suelo, con el pecho dolorido, deseando que alguien, cualquiera, le dijera que había hecho mal para poder solucionarlo. Pero el silencio permaneció, y fue peor que cualquier otra cosa. La disculpa de Izuku salió de él, cruda y delgada, y luego no hubo nada, solo silencio. Pero en ese silencio todo crecía. Los ojos que lo miraban ardían.
El aula, aunque estaba en penumbra, se sentía cada vez más brillante hasta que se le pegaba a la piel como fuego. Demasiada luz, demasiadas miradas. Le dolía el pecho. Su respiración era rápida, superficial, entrecortada. Su mente daba vueltas en el mismo pensamiento una y otra vez: lo arruiné. Lo arruiné todo. Me odian. Me tienen miedo. No debería haber dicho nada. No debería. Sus manos se crisparon, desesperado por encontrar algún lugar donde esconderse, pero no había ningún lugar en absoluto. Y entonces algo frío y suave lo envolvió, ocultándolo todo. La oscuridad se cernía sobre él, densa y segura, envolviendo el mundo como una gruesa manta. La luz se había ido. Las miradas se habían ido. El aire aún le olía acre en la garganta, pero de repente, el ritmo de su respiración era todo lo que podía oír. Inhalar, exhalar, resonando dentro del capullo de sombras. Sombra oscura. Lo envolvió sin vacilar, sin necesidad de que se lo dijeran, con su enorme figura enroscándose, pequeña y protectora. Su pecho vibró con un gemido sordo, un sonido que le recorrió los huesos. Izuku. Izuku se congeló, luego se desplomó, sus hombros se relajaron, sus pulmones dejaron de arañarle. Sus pensamientos, que se aceleraban, se tambaleaban y se aquietaban, tropezando con el repentino silencio interior. El pánico que lo había estado tragando por completo retrocedió como una marea, dejando solo la oscuridad y el suave susurro de su propia respiración. Aquí estábamos seguros, oscuros y tranquilos. La clase no se movió. Algunos se estremecieron al ver la repentina sombra que cruzó la sala, pero nadie dijo nada. Tokoyami ni siquiera intentó llamar a Sombra Oscura. Las palabras aún resonaban demasiado fuerte en su cabeza como para que pudiera moverse. Su don se aferró a Midoriya, protegiéndolo, y Tokoyami solo pudo quedarse allí, en silencio, mientras el resto de la clase finalmente se derrumbaba. El silencio no duró, se hizo añicos. Mina fue la primera en estallar. Se cubrió la cara con las manos, y un sollozo ahogado se desbordó entre sus dedos antes de liberarse, agudo y desgarrador. Hiro la siguió, con un sonido que le desgarraba la garganta y que apenas parecía humano. Una vez que empezó, se extendió, como algo contagioso, como el pánico rompiendo una presa. Las voces se alzaron, entrecortadas y disparejas. Algunos gritaron, otros lloraron tan fuerte que hicieron temblar las ventanas. Kaminari se tambaleó hacia atrás, aferrándose al borde de un escritorio como si fuera lo único que lo sostenía, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Zero maldijo entre dientes, entrecortadamente, y luego se giró bruscamente, como si ya no pudiera soportar mirar más. Algunos salieron corriendo. Ojiro se tapó la boca con una mano y se tambaleó hacia la puerta, con náuseas. Hagakure corrió tras él, con el brillo de su silueta temblando como si estuviera a punto de desmayarse. El sonido de unas arcadas resonó débilmente por el pasillo. Los demás no se movieron en absoluto. Iida permanecía rígido como una piedra, con las manos temblorosas a los costados y la mirada vacía, como si hubiera olvidado cómo procesar lo que veía. Shoji se había encogido sobre sí mismo, con su cuerpo ancho y encogido, la cabeza gacha como si pudiera desaparecer en su propia sombra. Incluso la compostura de Todoroki se había quebrado, la delgada línea de sus labios, el destello de horror en sus ojos desiguales. Y durante todo aquello, Izuku permaneció envuelto en la oscuridad, en silencio ahora, respirando con normalidad mientras Sombra Oscura lo envolvía con fuerza. No podía ver el caos fuera de su refugio. No podía oír la tormenta de dolor. Pero Present Mic pudo. Se quedó paralizado al frente de la clase, con las gafas de sol deslizándose por la nariz, contemplando el destrozo de sus alumnos. Sentía una opresión en el pecho, cada grito y cada jadeo lo golpeaban como un nuevo golpe. Así no era como se suponía que debía ser. Su clase debía ser ruido, ritmo y chistes tontos. En cambio, era gritos, llantos, niños vomitando en el pasillo. Sus alumnos se desmoronaban mientras el chico en el centro de todo se acurrucaba, pequeño y confundido, en una bola de sombras. Se le revolvió el estómago. Se le partió el corazón en dos. Porque esto no era enseñanza. Era devastación, y él había sido quien le había abierto la puerta.